del CPL a la tutoría número 2 de este segundo parcial. Continuando con el bloque de literatura sobre viajes a mundos desconocidos, recordemos de que en la tutoría anterior vieron ustedes sobre la ciencia ficción. Ciencia ficción, recuerden que es la combinación de dos conceptos que es la ciencia y la ficción, que combina algo que es real, la ciencia, y lo imaginativo como es la ficción. Este relatos se caracteriza por lograr lo imposible, en donde el autor inventa seres y situaciones que son producto de la imaginación y que se podría dar en un futuro inventado, ficcional. Y recuerde que también el relato de ciencia ficción, al igual que los relatos de aventuras o relatos policiales, también tienen su estructura, con un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, en esta tutoría vamos a conocer los principales autores de estos relatos de ciencia ficción. Entre los principales tenemos a uno de los más famosos escritores de ciencia ficción, como es el francés Julio Verne, quien nació en Francia en 1828 y muere en 1905. Este autor escribió muchas obras de ciencia ficción, junto con la ciencia y la tecnología de su tiempo, y por su gran imaginación se adelantó a su tiempo. En sus obras imaginó avances tecnológicos que se concretaron en el siglo XX, como tenemos la televisión, los helicópteros, los submarinos o naves espaciales. Todo lo vio con más de un siglo de anticipación. Entre los inventos y desarrollos tecnológicos que él se anticipó son las ciudades del futuro iluminadas por luces eléctricas de gran potencia, la llegada del hombre a la luna en una nave espacial, la existencia de un tren metropolitano como es ahora el metro actual o los trenes subterráneos que existen en las grandes ciudades, un sistema de comunicación a distancia, automático y secreto, parecido al Internet y el correo electrónico, como se puede ver en la obra escrita por él, París en el siglo XX. Una nave, el Nautilus, que navegaba bajo los mares del mundo, igual a un submarino atómico de los Estados Unidos. Como se puede ver en la obra que él escribió, como es 20.000 leguas de viaje submarino. El vuelo experimental de perros en la investigación astronáutica. Lo mismo que sucedió hace un siglo después, o sea, que él se anticipó a lo que iba a pasar. Él ya se imaginó de que naves espaciales conquistarían el espacio y lanzarían también animales al espacio, cosa que sucedió cuando los rusos lanzaron al espacio al primer ser vivo, como es a la perra Laika, en un cohete espacial. Tenemos también a otro autor afamado, muy importante, como es el estadounidense Ray Bradbury, nacido en 1920 y fallecido en el 2012. La obra de él incluye relatos fantásticos y de ciencia ficción. En su famosa obra, Crónicas Marcianas, hace una crítica a la sociedad y cultura actual, amenazadas por un futuro tecnologizado. Entre sus obras tenemos
Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, Remedio para melancólicos y Fahrenheit 451. Sus relatos sobre la vida en Marte han inspirado de cómo lo son los marcianos y cómo es la vida en el planeta Marte. En sus relatos de Crónicas marcianas hace ver Bradbury de que los robots están en todas partes, en que son imprescindibles, están en las casas haciendo de todo, haciendo ver en su obra de que esto sea una predicción que con el tiempo se ha hecho realidad. Hoy podemos ver robots haciendo diversas tareas en el hogar. Construyen automóviles, exploran el espacio, etc. Isaac Asimov, otro escritor muy importante de ciencia ficción. Él es nacido en Rusia en 1920 y fallece en Estados Unidos en 1922. Asimismo, él escribió más de 500 libros de ciencia ficción y de divulgación científica. Sus obras, como Saga de la Fundación, que relata o relatos que habla sobre los robots, Breve historia de la química, Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos, Historia y cronología del mundo. Asimov creó la palabra robótica, que en sus libros de la serie de los robots desarrolló las 3 leyes de la robótica. Por ejemplo, la primera ley: un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que éste sea dañado. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia integridad siempre y cuando esto no impida el cumplimiento de la primera ley o la segunda ley. Miren, estos importantes escritores de ciencia ficción permitieron inclusive que en la actualidad esos descubrimientos sean una realidad. Es decir, que ellos se adelantaron a su tiempo. Bien, luego de haberles explicado la tarea o la parte sobre los relatos de ciencia ficción, la parte teórica, ustedes van a contestar la ficha pedagógica que se les plantea con ayuda del libro de 8º año de Educación General Básica. Ahí ustedes van a contestar ayudándose con el libro de 8º año de Educación General Básica. Asimismo, se les plantea una pregunta de interdisciplinariedad en donde ustedes van a contestar por qué hay o por qué tiene relación con la materia de estudios sociales y por qué. Y la última pregunta: ¿cómo usted demostraría su empatía ante quienes le rodea durante estos momentos de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? Asimismo, el respeto ante quienes usted convive como una forma de vivir armónicamente. Esto es por hoy, jóvenes estudiantes, esperando que tengan éxitos en sus tareas. Gracias y nos vemos la próxima semana.